Hola a todos, soy Pablo, docente de Esfera Oposiciones, y en el siguiente vídeo os vamos a comentar un poquito una cuestión que aquellos opositores que tenéis que conocer las diferentes instituciones europeas y el derecho salido de ellas, a veces suele provocaros un cierto quebradero de cabeza el conocer y distinguir sus diferentes instituciones, precisamente por el problema que plantea su nomenclatura. Las instituciones europeas se regulan principalmente en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea de 1992, en la que se define en un listado cuáles son las instituciones europeas y después, a continuación, en los siguientes artículos se va describiendo cada una de ellas. Por su nomenclatura y por sus funciones es habitual confundirse o mezclar nombres o cuestiones que no tienen nada que ver con ellas. Por tanto, hemos aprovechado y hemos creado un pequeño cuadro comparativo con aquellas instituciones que os pueden llevar a mayor confusión, que son el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión, o también llamada Consejo a secas, y luego la Comisión Europea. Lo primero que quiero haceros constar es que no debéis confundir con respecto a la nomenclatura aquellas instituciones internacionales que están fuera de lo que es la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, el Consejo de Europa. Pues nada tiene que ver con el Consejo a secas ni con el Consejo de la Unión, sino que es una organización internacional que aglutina 47 Estados miembros, pero que nada tiene que ver con la Unión Europea como organización supraterritorial. Por otra parte, lo hemos comentado en alguna ocasión también en relación a la existencia de diferentes tribunales internacionales. Recordad que aquí hay un Tribunal de Justicia de la Unión, que está recogido como institución europea en el artículo 13, pero que nada tiene que ver tampoco con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni nada tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia, ni con la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, aquí intentamos en este vídeo centrar vuestra atención en no confundir la terminología. A partir de aquí, analizamos un poquito las tres instituciones más polémicas en cuanto al estudio y memorización de sus principales rasgos definitorios. Por lo tanto, cuestiones que tenemos en común en las tres instituciones es que tanto el Consejo Europeo como el Consejo de la Unión como la Comisión Europea tienen su sede en la misma ciudad, es decir, en este caso en Bruselas, en el país belga. Debemos tener en cuenta que el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión comparten además el mismo edificio llamado Edificio Europa, si bien la Comisión Europea no, tiene su dirección en el edificio Berlaymont. Por otra parte, hay cuestiones importantes que distinguen al Consejo Europeo del Consejo de la Unión, y es que el Consejo Europeo sí tiene miembros fijos, son 27 jefes de Estado o 27 jefes de gobierno de los Estados miembros, mientras que el Consejo de la Unión o Consejo a secas no tiene miembros fijos, sino que acuden a sus reuniones aquellos representantes que tienen rango ministerial, de tal manera que sus reuniones son modulables en el número de miembros en función de las materias a tratar. Por otra parte, deciros también que la Comisión Europea coincide en el número de miembros con el Consejo Europeo, que son 27, pero que nada tienen que ver, porque los miembros de la Comisión están integrados básicamente por los comisarios, que conforman lo que se llama un órgano colegiado, que es el Colegio de Comisarios. El Colegio de Comisarios tiene a su presidenta, que sería Ursula von der Leyen, tiene 8 vicepresidentes, entre los cuales uno de ellos es el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a día de hoy Josep Borrell, y a mayores un total de 18 comisarios, que conforman el número de 27. Cada una de las instituciones tiene también a su frente a un presidente, por tanto, tampoco coincide el mandato de unos y de otros, porque el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a día de hoy, tiene un mandato que dura 2 años y medio, que es susceptible de ser renovado una sola vez. Por otra parte, el presidente del Consejo de la Unión, debemos tener en cuenta que es un cargo de carácter rotatorio semestral, es decir, se designan grupos de 3 estados que se van a turnar de manera ordinaria la presidencia de este órgano por turnos de 6 meses. A día de hoy, hasta el día 31 de diciembre, ocuparía la presidencia del Consejo el país alemán. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la Comisión Europea es presidida por su presidenta actual, Ursula von der Leyen, por un plazo de 5 años susceptible de renovación. Recordemos que estos 5 años coinciden además con el mandato parlamentario en el Parlamento Europeo, que es también de 5 años. Y en el caso del presidente del Consejo, debemos tener en cuenta que su mandato, si se le reelige una segunda vez, también duraría básicamente lo mismo que el mandato parlamentario, pues está previsto para 2 años y medio susceptible de renovación. ¿Cosas que hace el Consejo Europeo? Pues lo que importa es sobre todo lo que no hace, porque aquí el Consejo Europeo forma parte o se integra, salvando las distancias, como una especie de jefatura del Estado a nivel europeo, de tal manera que no ejerce ningún tipo de función legislativa, ¿de acuerdo? Sino que lo que hace es definir
las políticas y objetivos de la Unión a medio y largo plazo, pero no toman decisiones legislativas, ¿de acuerdo? Y además de esto debemos tener en cuenta también que esa función legislativa en la Unión está encomendada a dos instituciones. A través del procedimiento legislativo ordinario, el Consejo de la Unión ejerce la función legislativa y presupuestaria junto con el Parlamento Europeo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo confundáis con las funciones que tienen asumidas en este caso el Consejo. Por otra parte, recordemos también que los Estados miembros de la Unión se ven representados en esta a través del Consejo. Y además también debemos tener en cuenta que la Comisión Europea funcionaría como básicamente el poder ejecutivo de la Unión al que le corresponde la iniciativa legislativa, así como la supervisión y garantía de la aplicación del derecho de la Unión. Por lo tanto, como veis, las tres funciones son completamente diferentes en una institución y en la otra. ¿Cómo es el periodo de sesiones de estos órganos colegiados? Bueno, pues el Consejo Europeo se reuniría 2 veces por semestre, es decir, a lo largo del año se reuniría un total de 4 veces, transmitido a través de 2 veces cada periodo semestral, de manera ordinaria. Pero de manera extraordinaria, también se podrá reunir cuando así lo exija la situación, a convocatoria de su presidente. En cuanto al Consejo de la Unión, la turnicidad no indica un plazo fijo de reunión, por lo tanto aquí no hay un plazo determinado, sino que el funcionamiento del Consejo se va a establecer por su presidencia. Y en cuanto a la Comisión Europea, es una institución europea que básicamente tiene un trabajo constante, es decir, no tiene periodos de sesiones, sino que el trabajo de comisario es de ejercicio diario. Por otra parte, la toma de decisiones también cambia en un sentido y en unas instituciones y en otras, pues si en el Consejo Europeo la toma de decisiones habitual es el consenso, la regla general sería, por tanto, que el consenso entre los Estados se produzca, salvo que el tratado nos diga una mayoría distinta. Vale, pensemos, por ejemplo, en la unanimidad para la fijación del número total de miembros del Europarlamento. Pues aquí se cambia, en este caso, pues precisamente para definir el número de miembros de una institución que está específicamente recogido en el tratado. Por otra parte, el Consejo a secas o Consejo de la Unión, como regla general, tiene instaurado lo que es la mayoría cualificada, que está compuesta por el 55% de los miembros, en este caso del Consejo, que representen a su vez al 65% de la población de la Unión y que en todo caso tiene que ser al menos 15 miembros tomando la decisión, salvo tratado en contra. Recordemos por tanto aquí también que hay una minoría de bloqueo que se conforma por la existencia de 4 países. Por otra parte, en la Comisión Europea se nos indica en los tratados que todos los comisarios tienen igualdad en su estatus jurídico y por tanto las decisiones se toman de manera colectiva. Son un órgano colegiado que toma sus decisiones colectivamente y que también responde colectivamente, porque cuando la Comisión Europea recibe la orden del Parlamento de dimitir porque ha prosperado una moción de censura, también dimitirán en bloque, incluyendo aquí al alto representante. Espero que con este pequeño esquema y la explicación otorgada os sea más fácil ahora identificar lo que hace cada una de las instituciones europeas y también que no os lleve a confusión con otras que se parecen mucho pero que nada tienen que ver con la Unión Europea. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil en vuestro proceso opositor y nos vemos en el siguiente. Un saludo y buena semana, chicos.